Bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, un proyecto del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para traer hacia sus televisores temas relacionados a la cultura de la legalidad y en el caso particular del día de hoy, un tema muy interesante del derecho de familia. Vamos a hablar de la familia sustituta y para ello nos acompaña una gran personalidad y el señor juez Roberto de Jesús Treviño. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, señor juez. Estamos muy agradecidos por su presencia y principalmente muy agradecidos por haber colaborado en una colaboración, una autoría que hubo acá en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de la Coordinación Editorial, un libro llamado Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia, en el que participó con otros compañeros jueces, así como el maestro Rafael Torres. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, juez. Gracias, un placer estar con ustedes y también para mí fue una distinción junto con otros compañeros jueces, 5 en total fuimos, que colaboramos en esta edición, bajo también la mirada de la doctora Yanaís Ibajanaba, que nos orientó, nos apoyó también en todo esto, y claro, el presidente del tribunal, que con su apoyo también se logró cristalizar esta edición, que como todas son perfectibles, se pueden seguir dando segundas, terceras ediciones en relación a esto, porque como el campo del derecho es muy dinámico, bueno, las instituciones se van modernizando, van cambiando. Así es. Y a mí de esta obra, juez, me llama mucho la atención el nombre particular, ¿no? Problemas contemporáneos del derecho de familia. El derecho de familia se ha desarrollado por muchos años, es una materia de especialización académica inclusive, claro. Y en ese tema se han ido presentando distintos retos dentro del desarrollo de la materia. Lo ve particularmente usted como juez, quizá con muchísima mayor experiencia en este tema. ¿De qué manera el tema que tratamos el día de hoy vino a ser o un reto o una solución a los problemas que se generan dentro del mundo de derecho de familia? Bueno, es un reto, porque en la actualidad, como decía, por el dinamismo social, los cambios en la familia son muy rápidos y no necesariamente el derecho se adecúa. Por ello tenemos que aplicar los principios de los derechos humanos, los derechos también de la infancia, para poder ponderar y para poder dar una solución lo más cercana posible a que los intereses de los niños se vean satisfechos, sobre todo que es el lado vulnerable de una familia, niños y niñas, también los adultos mayores con discapacidad también. Tenemos que estar muy al pendiente de todos ellos. Entonces son retos que estamos afrontando. El marco legal nos da lineamientos que tenemos nosotros que muchas veces integrar con nuestra experiencia. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha hablado de la creatividad. Tenemos que innovar para poder solucionar los conflictos que se dan al seno de la familia. Y claro, estas son reglas que se van dando, dada la aparición de esos fenómenos. A lo mejor, como decían antes, bueno, eran pueblos chicos, las soluciones se daban en forma más sencilla, en forma más práctica, pero ahora con una ciudad tan grande, tan metrópoli, pues es difícil que los problemas se puedan solucionar con la misma facilidad que se hacían en las comunidades pequeñas. Sin que ello quiera decir que no se solucionen, sí se solucionan los problemas, pero se dan variantes, cosas que son a veces para mí, yo lo manejo como inimaginables, sí. que no nos imaginamos, porque nosotros tenemos un desarrollo de vida con base en lo que uno creció en sus familias o en la actividad que desarrollamos y no percibimos a veces lo que en la privacidad de otras familias se puede estar presentando, que a veces hay que, ese niño o esta niña momentáneamente, por ejemplo los padres no son malos, pero tienen carencias de cómo manejar los cuidados de los hijos, entonces hay que, entre comillas, reeducarlos para que puedan atender sus roles de padres, y entonces en ese momento es donde se da esta figura que precisamente motivó el tema de mi autoría en este texto, de la familia sustituta. O sea, es un medio de protección. No institucionalizarlos, porque, por ejemplo, en Nuevo León tenemos instituciones pues, de bastante buen nivel, pero no sustituye precisamente a la familia. Claro. La familia de origen es la adecuada, inclusive las directrices internacionales son en ese sentido, que los niños permanezcan en su entorno, en su familia de origen. Si no se puede, bueno, la extensa. Si no se puede, bueno, buscar una familia sustituta que pueda brindarle los cuidados a imagen y semejanza de su familia de origen, para que esos niños también el día de mañana repitan esos modelos, esos patrones de familia, o los mejoren, por decirlo así, o no sigan esos caminos malos que a veces se dan en la familia. Y ya como último recurso sería institucionalizarlos. Que repito, las instituciones de Nuevo León son de bastante buen nivel, de buena calidad,
pero pues se busca que esos niños no estén, en lugares que si bien se les dan educación, alimentación, vestuario, una habitación, pues no sustituyen precisamente los cuidados que papá o mamá o que una familia sustituta, siguiendo los mismos modelos de papá y mamá, le puedan brindar a un niño o una niña. Así es, entonces esta familia sustituta, señor, viene a complementar esta red de seguridad. Claro. Me llama mucho la atención la manera en la que menciona cómo se tiene que ir dando, digamos que el cuidado del menor, el cuidado del niño y la niña que quede por momentos, por decirlo así de una manera muy sencilla, que quede desatendido o vulnerable, que pase de su familia directa, que podrían ser los padres, a la familia inmediata, los abuelos, los tíos. Correcto. Y posteriormente, antes de ser institucionalizado, entonces apareció esta figura, la familia sustituta, para que puedan seguir en ese rol natural de familia, que si bien lo dice, las instituciones acá en Nuevo León son de muy buen nivel para poder atender a las personas que quedaron vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes que queden vulnerables, pero sí es importante que se siga manteniendo a esta persona dentro de un rol familiar en el que existe una protección, digamos, más próxima, más directa, que se tienen que seguir reglas inclusive, ¿no?, que quizá no se seguirían dentro de una institución por el número de personas involucradas. Pues son otro tipo de reglas que son más para la institución. Así es. De los cuidados del mobiliario, el cuidado de las instalaciones, etcétera. Pero esto, como se explica en el libro, en el apartado de este tema, antiguamente lo cubrían en las comunidades pequeñas la misma familia, como dicen los abuelos, los tíos. Era la familia sustituta, pero operada de facto, operada de hecho. O sea, si papá o mamá, no sé, fallecieron o papá o mamá se separaron y uno se fue fuera de la ciudad y la mamá o el papá se puso a trabajar o tiene otra familia, bueno, los niños, los nietos, pues quedaban, por decirlo así, un poco a la deriva, entonces los abuelitos o los tíos, se hacían cargo de estos niños. Operaba la figura de los padrinos, ¿no? También. Que realmente esa era la intención original. Así es, desde el punto de vista religioso los padrinos deben de colmar esa situación, pero no todos tienen la religión católica. En la actualidad, bueno, con esa libertad que se tiene como derecho humano para profesar o no una religión, bueno, pues se da muy cotidianamente ese factor, que lo hemos encontrado, porque nosotros también en la actividad judicial tratamos de invitar a que los padrinos ayuden en algún momento dado con los cuidados de los niños, la entrega, recepción, el derecho de visita, pero dicen, no somos católicos, o no somos de esta religión, somos ateos, no tenemos religión. Entonces, pues ahí cómo colmar ese factor. Exacto. Entonces, inclusive ahora, en la antigüedad, como digo, los abuelos, los tíos se hacían cargo, era una especie de familia sustituta, era el acogimiento típico, llamémoslo así, en las comunidades pequeñas o en nuestra ciudad. Pero ahora también esos tíos, esos abuelitos quieren seguridad jurídica, van a las instituciones para decir, oye, yo quiero un papelito que diga que yo me estoy haciendo cargo de mis nietos o de mis sobrinos. Entonces ya se está, esto judicializando o se están estableciendo reglas para que puedan tener seguridad jurídica, también los niños como los que lo están cuidando, los cuidadores. Entonces, por eso también se ha estado modificando el marco legal para dar cabida a esta figura de familia sustituta. Así es. México, como país, suscribió la Convención de los Derechos del Niño y dentro de los compromisos que desde los años 90 tiene es establecer precisamente este tipo de mecanismos sin dejar de lado lo de las instituciones, porque sería el último remedio, el último recurso para atender a los niños o niñas, pero buscar la colocación de niños en instituciones. Eso fue en los años 90. En el año 2009, la misma Asamblea de Naciones Unidas, al revisar precisamente este marco legal de las convenciones, establece en 2009, si mal no me equivoco, una resolución por la cual establece que debe haber modalidades alternativos para los cuidados de niños o niñas que están institucionalizados, o sea, que no estén institucionalizados, que no estén en casas, hogar o albergues, que vayan con familias sustitutas, precisamente para que colmen esa carencia de ver cómo se desenvuelve una familia. Sí, claro, es que es muy importante para el desarrollo de una persona adulta inclusive. Así es. Tenemos esos dos parámetros internacionales. México aún así se hizo la tarea, pero a lo mejor la hizo incompleta porque en el 2000 se crea una ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que regula el tema, claro, pero se regula en el marco general, no se bajó a la práctica.
Existía en la práctica en la forma que le he comentado, de La hecho. tradicional, La tradicional. de hecho, los familiares que acogían a las personas que quedaban vulnerables. Así es. Y existía ese mecanismo, de hecho, y estaba la institucionalización. Entonces, lo que se hace en Nuevo León, por ejemplo, a raíz de esa resolución de las Naciones Unidas, es empezar a trabajar sobre este tema. Empezar a trabajar y se crean disposiciones internas en las mismas instituciones donde establece un reglamento para familias sustitutas, porque entre los parámetros es, no cualquier familia puede ir a pedir la entrega de un niño para brindar esos cuidados alternativos. Tiene que ser una familia que sea analizada, que sea revisada psicológica y también desde el punto de vista social, Sí. para ver que puedan rendir la condición para dar un buen proyecto de vida a ese niño o esa niña, un proyecto de vida temporal, porque la idea de la familia sustituta es que después vuelvan a la familia de origen estos niños, de ser posible, y se dan parámetros para que la familia pueda ser certificada, Así es. para que pueda tener acceso precisamente a esta condición de cuidar a niños de pues, padres que están en conflicto, que están a lo mejor ausentes o que a lo mejor murieron. Bien. Y mientras se les encuentra una solución en cuanto a su situación jurídica. Entonces se generaron reglamentos, hay una reforma legislativa en forma posterior, después la ley general de niña, niños y adolescentes lo incorpora con mayor rigor, habla del acogimiento familiar, habla del acogimiento también en instituciones, o sea, ya da más parámetros, nos da más reglas. Claro, está y nos mayormente, permite, está más formalizado. Así es, y en el orden judicial se empieza también a practicar aquí como una medida cautelar. Bien. Para que los niños que están en instituciones y que los padres están sujetos a perder la patria potestad y hay una familia que pueda adoptarlos, bueno, por lo pronto se le da a esa familia que puede adoptarlos momentáneamente como familia sustituta, bien, pero como medida cautelar. Y esta se da dentro de los procedimientos de pérdida de patria. Okay. Así es. Y también lo que comentaba, los abuelitos que tienen un niño o una niña, su nieto o nieta, y que quieren tener seguridad jurídica, bueno, pues también en una jurisdicción voluntaria o en un trámite administrativo pueden obtener esa catálogo o posición para que pueda tener certidumbre de que ellos pueden ejercer también en un momento dado ciertas actividades en relación a su educación, en relación a su atención médica, a lo mejor actividades extraescolares, que ellos van a ser los representantes momentáneos de estos niños porque los padres no están presentes o están en una situación legal que se está revisando. Claro, y esta cuestión se tendría que dar, digamos, el poder llevar al niño a una familia sustituta y formalizarlo, ¿se tiene que dar dentro de un procedimiento judicial? No, puede ser administrativo, como le señalaba. Vamos a pensar incluso desde el punto de vista así muy imaginario, que a lo mejor, no sé, la madre está enferma, en forma grave y que el padre tenga que cuidarla. Entonces, bueno, pues ¿quién se hace cargo? Pues a lo mejor los abuelitos, los tíos, bueno, se los vamos a dejar a los tíos o abuelitos, pero también quiero seguridad jurídica de que me lo devuelvan. Sí, sí. Porque también, como les señalaba, como es cuestión de sentimientos, de emociones, tanto la familia que lo recibe como ese niño o niña se ganchan emocionalmente y después el desprendimiento es muy, muy difícil. Claro. Entonces, por eso se da un acompañamiento por equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, precisamente para evitar que se ganchen y que ese niño o esa niña pueda ir a su familia de origen en su momento. Si la mamá restablece su salud, bueno, pues vuelve a cuidar a su niño, ¿verdad? O a su niña en su caso. Y si no, bueno, pues se verán las otras opciones que señalaba, que a lo mejor puede ser dado una adopción o que en un momento, pues como último recurso sería la institucionalización. Claro, entonces viene a ser parte de la red de seguridad para claro. que esta persona no se desprenda de su vida familiar, pueda, digamos, que seguir siendo funcional en ese aspecto, haciendo una distinción entre que llevarlo al instituto en el que se claro. le va a hacer el cuidado correspondiente, le podría generar esa falta de formar parte de una familia, que para el desarrollo de todos nosotros como seres sociales que lo somos, es bastante importante, porque finalmente sería el reflejo de lo que vamos a llevar más adelante, ¿no? De lo que vamos a cargar como adultos y lo que vamos a poder, digamos que, hacer de nuestras vidas. Claro, así es. Bueno, en este sentido, recordamos que estamos hablando con el maestro Roberto de Jesús Treviño,
juez de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León sobre el tema de la familia sustituta. En ese sentido, les invito a que no se separen de sus televisores, ya estaremos de vuelta, vamos a un pequeño corte, no se desprendan de Canal 28, la televisión inteligente, seguimos con este tema en Diálogos Judiciales. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales con el tema de la familia sustituta. Para quienes apenas nos acompañan y que se están sumando a nuestra transmisión por el Canal 28 de la Televisión Inteligente, les recordamos que estamos con el juez Roberto de Jesús Treviño, que nos está acompañando con el tema de la familia sustituta. Un tema que, si pudiéramos hacer remembranza de lo que acabamos de ver en nuestro anterior, antes del corte, veíamos que era una parte de acompañamiento, de acogimiento para los niños y niñas que quedaron en una situación de vulnerabilidad, que por algún motivo no pueden quedarse al cuidado de la familia inmediata, ni de la parte que rodea a la familia, no puede quedarse al cuidado de los abuelos, de los tíos, de las personas que son, digamos que de la manera más natural, quienes deberían de hacer cargo de esta persona, como lo veíamos en el aspecto tradicional, ¿no? Y en ese sentido, las familias sustitutas acogen al niño dentro del núcleo familiar para poder evitar que sea institucionalizado. Y acá se despierta una duda, señor juez, respecto a la diferencia que puede existir entre la figura de la adopción y la figura de la familia sustituta, porque parecería en este sentido de que el niño llegue al núcleo familiar, suena bastante similar. Sí, son semejantes, incluso tienen la misma connotación, de cierto modo, la protección del niño o la niña, pero el efecto es distinto o el resultado es distinto. En una familia sustituta no se genera un vínculo jurídico, o sea, no van a ser, los que acogen a estos niños o niñas, personas que van a ejercer patria potestad o tutela. Por patria potestad se refiere, ¿cuáles serían los alcances de la patria potestad? El conjunto de derechos y obligaciones que permiten tomar decisiones en relación a la persona y los bienes de los hijos. Bien. Okay. Representarlo legalmente, administrar sus bienes, también el aspecto de tomar decisiones en cuanto a su salud, tomar decisiones en cuanto a salir del país. Claro. O sea, si el niño necesita salir del país para educación o un viaje de recreo, usted sabe bien, pues tiene que gestionar el pasaporte de papá y mamá. Sí, sí. Y después las visas, entonces tiene una representación y pueden obtener esos documentos migratorios. Bien. En la familia sustituta no hay un vínculo. O sea, no ejercen patria potestad ni tutela, es solamente el cuidado. El cuidado de ese niño o esa niña, le transmiten sus valores, sus creencias, sus tradiciones, lo llevan a la escuela, lo llevan a consulta, le dan la atención que pueda requerir, pero no pueden sacarlo del país, no pueden tomar decisiones mayores sobre el niño o la niña. Por supuesto. Es un aspecto transitorio, es temporal. La adopción es permanente, o sea, en la adopción si hay una permanencia, sí se genera la patria potestad en la adopción. Estos adoptantes ahora van a ser papá y mamá, para efectos prácticos y jurídicos. En la familia sustituta, los padres biológicos, si no representan riesgo, pueden convivir con los niños o niñas. En la adopción no, inclusive hay algunos antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el caso de Nuevo León también, donde algún padre que perdió la patria potestad y su hijo fue dado en adopción, al conservar el derecho de visita en esa resolución, pretende ejercerlo, pues se ha decidido que no, porque habría una afectación en el proyecto de vida del niño o la niña a través de esta nueva familia sustituta. A lo mejor de momento, a lo mejor en forma posterior, ya cuando el niño sea adulto, pues va a buscar a su papá biológico. Para que no haya una interferencia en esta cuestión de que de que el desarrollo consiste en que exista primero un apego para que pueda adoptar, claro, desde las costumbres, las tradiciones, las creencias que se le puedan llegar a otorgar, que exista verdaderamente esa relación, ¿no? Y las indicaciones, imagínense, el padre adoptante dice, tómate las medicinas, vas a ir a la escuela, y el otro padre, el biológico, que perdió la patria potestad, decir, no le hagas caso, él no es tu papá, etcétera. Entonces va a haber una interferencia. Tal vez con un acompañamiento de psicólogos, si bien madura la situación, pudiera haber un contacto. Preferentemente cuando tenga ya más edad el menor, que pueda discernir un poco más esto, cuando sea adulto, podrá hacer mejor ese contacto, pero en la edad donde el niño puede estar en una situación de vulnerabilidad emocional, pues va a confundirse el niño. Así es.
El otro aspecto es que la adopción se da vía judicial y la familia sustituta puede ser vía judicial o administrativa. Y un punto muy importante en relación a esto es que, repito, el niño va a volver con su familia de origen preferentemente. Y en el caso de la adopción no. La adopción rompe el vínculo con la familia de origen, genera un nuevo vínculo y ya definitivamente no va a regresar con su familia de origen, hablando desde el punto de vista jurídico. Bien, en este tema, juez, también entre la adopción y la familia sustituta, sabemos que la adopción, como se ha hecho de manera común, es que las personas interesadas en desarrollar la figura de adoptante reúnen los requisitos necesarios para hacer el trámite, posteriormente presentan su solicitud. Las personas que van a hacer la función de la familia sustituta, ¿pasan por un trámite particular o igual el mismo? Sí, es un trámite muy parecido. Lo único que sí, creo que en la familia debe estar muy claro que cuando va a entrar como sustituta es para un cuidado temporal. Sí. En la adopción no. En la adopción es para incorporarlo como un miembro de su familia en forma permanente. Los requisitos son muy semejantes, inclusive hay apoyo psicológico y de trabajo social, hay evaluaciones para verificar que no represente riesgo para el niño su incorporación y que puedan dar un buen proyecto de vida. Se les certifica en los dos casos, hay un certificado de idoneidad de esa familia para adoptar y hay un certificado también de idoneidad para ser familia sustituta. Así es. O sea, sí está, aunque a veces no nos gusta, muy marcada la intervención del Estado a través de las instituciones para cuidar que esos niños no entren en un entorno desfavorable. Claro. Porque pueden ser objeto de trata, pueden ser objeto de, bueno, muchas degradaciones de la humanidad y de este modo, bueno, se cuida que ese niño vaya a un entorno saludable. Hay que recordar que si un niño, vaya, no puede ser atendido por sus padres, entre comillas, el tutor legal del niño sería el Estado. Así es. Por eso tiene las instituciones. Entonces va a seguir esa tutela, pero a través de esta familia sustituta, o sea, va a ayudar porque el Estado es una persona moral, Claro. es una ficción. Va a ir con una familia que le puede dar esos cuidados, brindar esas tradiciones, esa cultura, vaya, para que la reproduzca después en su edad adulta este niño o esta niña, ¿verdad? Por supuesto, y también la importancia de la familia en el desarrollo del menor es muy interesante. Dentro del texto se trataba unos sistemas. Sí. Y me parecía a mí muy interesante cómo se desarrollaron, cómo lo desarrolló en este aspecto de por qué es tan importante que una persona joven, inclusive un niño, sea parte de una familia para que después pueda aportar como adulto. Si nos pudiera dar un poquito ahí de las aristas que nos señaló. Sí, todas las instituciones tienen sus sistemas. Todas las instituciones, la familia es una institución, también tiene que tener sus sistemas, sus parámetros, para ponerlo en otro contexto. Entonces hay un microsistema que involucra a papá y a mamá con ese niño o esa niña en sus cuidados, en su alimentación, su atención médica, sus necesidades, tratar de satisfacérselas. Y hay otro sistema en la misma familia, pero un poco más grande, pero involucra a los miembros de la familia. La teoría lo nombra mesosistema, o sea, involucra a los hermanitos, por ejemplo, a lo mejor a los tíos, a los abuelos, pero es en su vida familiar, Claro. donde, como le explicaba antes de que entráramos al programa, por ejemplo, en la hora de la comida, le va a hacer comida para los 4 hijos, o 3 hijos, o 2 hijos, según los que tenga, ¿verdad? No es una comida especial porque esté enfermito, no es una atención especial porque tenga una cuestión que atendérsele. Entonces, se atiende, por decirlo así, en bloque a esa familia. Y hay un macrosistema, que es esa familia, pero ya en su entorno, en su comunidad. Hay que llevarlos a la escuela, hay que llevarlos con el médico, ¿verdad? Hay que transmitir la cultura, las tradiciones, los valores. Viene el día de la Candelaria, el día 2, bueno, pues hay que convivir con la familia, habrá que hacer los tamales, sí. todo eso, ¿verdad? Se le tiene que transmitir. Ese ya es el macrosistema, donde se va a desenvolver después cuando salga de la familia, porque todos estamos destinados a salir de la familia. Llega un momento que pues uno llega a la edad adulta, sale a trabajar, sale a formar su propia familia y ya va a convivir uno con otros sujetos que, pues, de cierto modo, pues vamos a estar vinculados con derechos y obligaciones y pues eso lo vamos a tener que llevar desde la casa, llamémoslo así, fortalecido
porque si no vamos a quedar en una situación de desventaja. A lo Claro. mejor, vaya, no nos dieron herramientas o habilidades para podernos comunicar y vamos a estar chocando, vamos a estar peleándonos con los demás. Así es. Entonces, es para hacerlo una persona, un ciudadano de bien el día de mañana. Entonces, ese es el macrosistema que se busca. Y eso es lo que se debe de preservar Claro. con esta figura de la familia sustituta, que no le falten esas herramientas a un niño que es importante para su desarrollo y que se convierta en un adulto que tenga todas esas herramientas que son propias de la relación social que tenemos con la familia, el compartir, inclusive el tema de los alimentos a mí me llama mucho la atención, porque lo que se ve en la cocina, lo que se ve en la mesa de la familia, habla mucho de lo que somos como sociedad, Claro. en el aspecto macro, en el compartir lo que tenemos, en el esperar a los demás, en toda esta cuestión La que se solidaridad desarrolla. familiar, que Así en muchos es. aspectos se ha estado perdiendo también. Ahora se ve mucho el individualismo. Sí, Primero yo y luego yo. Pero tenemos que pensar también en los demás, ¿verdad? Y ayudarlos y apoyarlos. Y si están en una situación de desventaja, bueno, tratar de ayudarlos a que sobresalgan también. así es. Me gustaría que si pudiéramos ahondar un poquito más en el procedimiento, ¿existe alguna forma o alguna manera en quienes estén interesados en este tema de formar parte de alguna familia sustituta? Sabemos que se puede dar desde un nombramiento administrativo, una figura administrativa, así como dentro del procedimiento judicial a manera de medida cautelar, por ejemplo. ¿Existe alguna forma en la que los interesados se puedan acercar a la autoridad y levantar la mano y decir yo quiero formar parte de este sistema? Bueno, en este momento quien pretenda, o la familia, las parejas que pretendan adoptar este aspecto de protección, de ser familia sustituta o de acogimiento familiar, que por cierto en algunos lugares llaman, hay un libro español, Familias Canguro, Sí. porque los canguros tienen una bolsa, entonces como meterlo en la bolsa es un niño ajeno, que lo llevan en la bolsa como si fuera una metáfora, la imagen y semejanza de ese tipo de situaciones. Familia sustituta, familia solidaria. Se tiene que acercar en este momento al sistema de desarrollo integral de la familia, el DIF, Nuevo León, para hacer su solicitud, presentar los documentos que se le requieren, seguir los aspectos de las evaluaciones psicológicas, de trabajo social, tiene que verse su entorno también, dónde viven, cómo viven, que tenga condiciones precisamente para brindar un espacio a ese niño o esa niña que se va a incorporar y que desde el punto de vista emocional y psicológico no represente riesgo para el niño o la niña. Y si pasa ese filtro, se le da un certificado de idoneidad. Y si hay un niño que sea institucionalizado, puede ser que administrativamente se le pueda asignar o judicialmente se le pueda asignar también como medida cautelar, o también, por qué no decirlo, venir al procedimiento judicial con una jurisdicción voluntaria, claro, con los documentos ya de la certificación como familia sustituta y la conveniencia que ese niño se puede incorporar con ellos temporalmente, y a lo mejor se va a reglamentar también ese posible derecho de visita de padres o madres con esos niños que están en esta condición temporal de acogimiento familiar. Entonces, el que lleva, por decirlo así, el trámite, primero que nada para certificar, de acuerdo con la ley general y la ley estatal de niñas, niños y adolescentes, es el sistema DIF, porque tiene la especialidad, tiene todas las condiciones, tiene todo el personal, que es personal no improvisado, son personas también que tienen certificaciones, que están habilitadas por el Estado precisamente para poder hacer las evaluaciones y que también el Poder Judicial tenga confianza, porque si va a venir cualquier psicólogo, pues no tenemos nosotros una referencia de que sea más que un profesional que tenga precisamente alguna condición, como los peritos que pasan un filtro también en el Poder Judicial del Estado, vienen a cursos de inducción, se revisa su papelería y se les pone una lista de peritos. Entonces, se generaría una incertidumbre. Entonces, Claro. se busca rodear de las mayores formalidades posibles en este aspecto para que los psicólogos, trabajadores sociales que emitan esos documentos, pues no se dude de su pericia, de su profundidad de su estudio que realizaron. Entonces, es primero que nada con el sistema DIF que tienen que acudir para poder ser evaluados y tener esa certificación. Claro, porque como bien lo menciona y tomando esas palabras que nos da, muy interesante saber cómo el DIF ya realmente tiene toda esta estructura detrás de lo que podría ser la familia sustituta, ya tiene profesionistas que saben en el aspecto psicológico identificar cuáles podrían ser
los posibles riesgos que llegaran bueno, la posible situación de riesgo en la que se podría introducir al niño para evitarlo, o quizá para hacer ahí una reflexión o hacer una digamos, modificación a los temas, ¿no? Claro. Entonces ya tienen toda esta preparación. Vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Vamos avanzando muy bien, vamos avanzando muy rápido. Respecto a este tema, recordar que estamos hablando de la familia sustituta como una figura de protección hacia los menores, de manera de que no sean institucionalizados, de manera de que no caigan inmediatamente por la cuestión de vulnerabilidad en la que se encuentren a una institución pública de cuidado o inclusive privada, sino que se integren de manera directa a una familia que aceptó o que voluntariamente se ofreció para poder dar acogida. Estaba muy interesante este ejemplo del canguro, para poderlo traer a la familia y que no se pierda esa, digamos, que voluntad de seguir funcionando como familia y que el niño tenga esa oportunidad de nueva cuenta. Entonces, volvemos, vamos a un breve corte, estamos en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos tratando el tema de la familia sustituta y nos acompaña el juez Roberto Treviño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En relación a este tema, la mayor experiencia la tiene usted al desarrollarse como juez familiar, y en ese sentido lo que hemos estado nosotros observando, al menos como parte de la institución lo reconozco, me doy cuenta y al mismo tiempo siento ser parte de lo mismo, en la que hay cada vez una mayor especialización en el servidor público que se dedica a funcionar los temas de la familia, al funcionar los temas de la adopción, de la familia sustituta, porque no es el mismo perfil el que cuadra para, por ejemplo, resolver lo que pudiera ser una quiebra civil en materia de deuda, o lo que podría ser, por ejemplo, la designación de una familia sustituta apta para la protección de un niño en particular que tiene acarreando una situación personal pues heredada o digamos que delegada de los padres o de los problemas que se puedan dar dentro de la familia. En ese sentido, licenciado, ¿qué nos podría compartir en relación a la especialización que existe dentro del Poder Judicial y por supuesto dentro del sistema gubernamental? Sí, bueno, las personas tenemos una profesión, pero tenemos que especializarnos. Pero también el marco legal se ha ido especializando. Y es muy cierto lo que usted dice, no es igual un problema de insolvencia, donde hay que nombrar un síndico que va a manejar cuestiones económicas, lidiar con acreedores, con el deudor, etcétera, a una familia sustituta, donde es otro tipo de insolvencia, una insolvencia a lo mejor desde el punto de vista de la preparación de los padres, porque nadie les ha enseñado, exacto, que no saben cómo atender a un niño o una niña, porque a lo mejor pues su modelo de familia no tuvo ese alcance de repetir. Hemos tenido padres que pues piensan que si el niño está enfermo, bueno, solo se alivia, ¿verdad? Sí. Con tecitos, cosas así. Pues no, hay que llevarlo con el médico. Entonces ahí hay que instruir a los padres también, hay que enseñarles a los padres que también tienen que buscar un especialista para los problemas que pueden tener sus hijos. Y efectivamente pues, salimos como abogados de la universidad, sí. Se supone que debemos de manejar de todo, pero ante lo complejo que se ha vuelto el sistema jurídico, ya el mismo sistema jurídico nos ha orillado a que unos se dediquen nada más a lo penal, otros a lo civil, mercantil, otros a lo familiar, aspectos administrativo que involucra, por ejemplo, la atención de personas vulnerables a través del DIF, ya sea en el sistema de protección de la infancia o de discapacidad o de adulto mayor. Entonces sí ha ido cambiando esto, yo creo que para bien, porque implica darle herramientas, destrezas al operador judicial o externo para que pueda atender estas necesidades de la persona. En la misma legislación, como le decía, se creó un sistema integral de protección a la infancia. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece esta institución que se conforma por el nivel federal, el nivel estatal y el municipal. Hay un procurador federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hay un procurador estatal, que incluso también es el que está muy vinculado con el sistema de la familia sustituta, porque él tendría que autorizar administrativamente esta constitución, y está en el nivel municipal. En algunos estados sí le pusieron procurador. En Nuevo León se distinguió en la ley estatal, le puso defensor de niñas, niños y adolescentes, y fue más allá la ley de Nuevo León, porque cuando se toma una medida, cualquiera que sea, se establece la necesidad de revisar la medida. Sí. En la ley general no lo dice, aunque en su propia naturaleza, como son medidas cautelares, pues deben de revisarse. Entonces la de Nuevo León fue más allá, incluye dos aspectos: la revisión de la medida más la parentalidad asistida, el aspecto que comentamos ahorita. Eso significa que podemos asistir a papá o a mamá para darle herramientas, destrezas de cuidado de sus niños o niñas. Descartar que no tienen otro tipo de problema y que pueden hacer sacar a sus niños el día de mañana. Claro. Y respecto a la revisión de la medida, ¿se refiere a cuando la familia sustituta se dicta como una medida cautelar? Sí, puede ser que de momento de entrada no se da acceso a papá y a mamá porque no han tenido un comportamiento adecuado. Bien, y eso Con el podría apoyo, interferir en el desarrollo del menor. Sí, y con el apoyo de psicólogos, trabajadores sociales, se supone que ahí se le va a dar orientación, herramientas, destrezas, manejen su historia, su estrés, etcétera, y logran superar esas condiciones. Entonces, vamos a hacer la medida, vamos a darle ya derecho de visita para ver cómo se comportan los padres con los niños. Claro. ¿Me explico? Y luego ya la otra revisión de la medida puede ser, bueno, ya restituirlos a esos niños con sus padres, su familia de origen, su familia biológica, para que continúen su vida ya en forma natural, en forma ordinaria. En forma ordinaria, como sí, antes de que fuera necesario. Recordar que en este tema, por ejemplo, me gustaría saber si en materia familiar, como en materia penal, la medida cautelar se brinda con la finalidad de proteger lo que podría ser la materia del juicio, si se pudiera decir de alguna manera. En este caso, lo principal es la protección del... Se puede dar los dos aspectos: mantener la materia del juicio, pero también, ¿por qué no decirlo? Y más en la materia de protección de niñas, niños y adolescentes, proteger a la persona, sí, al niño o a la niña, porque sería muy lamentable, de lugar de tomar una medida preventiva, tomar una medida represiva. Sí. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de las causales de pérdida de la patria potestad, dice que aunque no hayan causado un daño todavía a la persona. ¿Por qué? Porque es preventivo. O sea, si ya está el daño, es más triste, porque significa que ya hubo la vulneración, su integridad, no sé, a lo mejor hasta ya murió el niño. Exacto. Ya sería una forma de reprimir, de sancionar esa conducta. Por eso sí tiene una función preventiva de que no se cause mayores daños a los niños o a las niñas, o puede ser la persona vulnerable, una mujer o un adulto mayor o una persona con discapacidad. Pero también hay otras medidas que se dictan para preservar precisamente la materia del juicio. Si es una disputa de aspectos de la sociedad conyugal, bueno, vamos a tomar medidas para que no se causen perjuicios un cónyuge respecto del otro en sus bienes. Entonces se toman medidas para preservar y para poder dictar sentencia y que la sentencia se pueda ejecutar. Pero en este caso de los niños, esta medida de familia sustituta es para proteger la integridad física, emocional, también de estos niños o niñas. Muy bien. ¿Y de qué manera el derecho de familia, vemos cómo ha evolucionado la legislación, cada vez son más profundos los estudios y esto evidentemente se va a mostrar en las legislaciones? Sí. La legislación moderna es cada vez más específica, sí, porque los agentes que operan el sistema, tanto desde el aspecto judicial como el administrativo, también participan en la academia y les permite sacar estudios relacionados con lo que se está aplicando, vencer esos paradigmas y posteriormente aquello se permeará, ya sea por la práctica o por la academia, en la legislación. En ese sentido, discúlpeme, en su experiencia como juzgador, ¿de qué manera se han ido venciendo esos paradigmas de lo que antes era el derecho de familia y cómo ahora se pretende hacer justicia en esta materia? Bueno, pasó todo de ser una cuestión de interés privado, déjalos, o sea, es su familia, se están peleando, no le alimenta, pues es un problema. Sí, claro. A una cuestión de orden público, porque si sale de la casa, trastoca la vida de las personas también fuera de la casa, se tiene que atender por las instituciones de asistencia o de salud
ese tipo de afectaciones. O sea, el costo, vaya, aparte en la persona, en lo económico es muy alto. Y había una evolución de la especialización, por ejemplo, judicial. En los años 70 se formaron los juzgados familiares. En el aspecto también desde el punto de vista académico, pues hay una maestría en Derecho Familiar en varias universidades. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, hay una. Pero creo que el siguiente paso, y yo digo que no va a pasar mucho tiempo, es en el legislativo realmente, que hay un código de familia y un código procesal de familia. Aunque en este tema pues tenemos a nivel nacional la expectativa de que haya un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces ahí a lo mejor a nivel local no se va a poder generar, salvo que eso no se vaya a consolidar. Claro. Pero yo creo que sí es algo que nos ha tocado ver cómo ha ido evolucionando, cómo la adopción, de ser un interés solamente de dos sujetos, la adopción era un vínculo entre adoptante y adoptado, nada más hasta ahí. Los que venían a ser, por decir, los abuelitos era desde el punto de vista social, o tíos. No había ningún vínculo jurídico. Y ahora con la adopción plena, pues ya no solamente es entre adoptante y adoptado la relación, sino también con la familia extensa del adoptante. Ya los abuelos también son no solamente sociales, sino jurídicos. Si falta este padre adoptante, a lo mejor los abuelos van a tener que entrar al ejercicio de la patria potestad, ya antes no, en herencia igual. Entonces ha habido una evolución para bien, para que no haya, como la adopción, adoptados de primera y de segunda. Sí, claro. Con derechos nada más entre ellos o hacia terceros. Cuando existía la semiplena, tengo entendido que ya se abandonó esa figura. Así es, en Nuevo León se abandonó desde hace muchos años, pero bueno, no hace mucho dentro de lo que hay, porque en los años 90, de los años 2000 para atrás, hay muchas adopciones semiplenas. Además, eran todas semiplenas. Después podía ser plena siempre y cuando los abuelos estuvieran de acuerdo, o quienes fueran a ser los abuelos. Ya veo. Y ahora ya no se les pide permiso. Claro. Con que lo soliciten. Bueno, ya no hay esta posibilidad de elegir. Ahora todas son plenas. Sí, entonces sí ha habido una evolución muy importante, sobre todo en la generación de derechos y obligaciones y en la consolidación de las figuras del orden familiar. Claro. ¿Verdad? Creo que es algo muy importante el aspecto también de la inclusión de los derechos humanos, el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad, juzgar con perspectiva de género. Todos esos factores yo creo que han nutrido favorablemente a la institución de la familia y, por qué no decirlo, también al Poder Judicial del Estado y nuestra actividad, que tenemos que irnos adaptando, evolucionando. Hay un dicho que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. Aquí sí tenemos que, si no quedamos rebasados y el mismo sistema en cualquier lugar lo va sacando. Así es. Si es en los médicos, si no usan el bisturí, vaya, ahora láser, claro, pues ya cada vez es menos a lo mejor el cliente o el paciente que va a ir a verlos, ¿verdad? Así es. Porque ya no quieren quedar con sus heridas visibles, quieren nada más 2 incisiones a modo de que no se note. Claro, y en ese ejemplo pasa lo mismo. La aplicación de todos estos conceptos novedosos, los hemos estado estudiando, a ustedes les toca como juzgadores aplicarlo, es precisamente para que se deje una cicatriz menor o no se deje cicatriz al momento de emitir una resolución judicial. Si antes, como lo dice, no había una intervención del Estado en la familia, se consideraba un tema que se solucionaba dentro de las puertas y ventanas de la casa que correspondiera. Interior, Después se empieza a adoptar la importancia de la familia para construir un estado de bien, de personas de bien, que puedan desarrollarse correctamente en la sociedad, y es entonces donde empieza la intervención del Estado y estas nuevas figuras del interés superior del menor. Ustedes nos los han explicado a nosotros por medio de sus resoluciones. Nosotros los ciudadanos vemos cómo cada vez la evolución del derecho es precisamente a eso, a que haya una solución eficaz sin tanto impacto en la cuestión de desmoronar lo que puede ser, por ejemplo, la familia en el caso de lo que le interesa la materia de la que estamos discutiendo. Claro. Sí, no, la familia sustituta viene a colmar esas carencias afectivas que pueda tener ese niño o esa niña y que los padres no la pueden brindar por alguna cuestión legal o una cuestión de ausencia, una cuestión de enfermedad, o sea, es multifactorial. Y la familia sustituta, a diferencia de otros países, dentro de lo que cabe es honorífica.
En otros lugares es con una retribución y se ha sabido que ha habido un mal manejo de esa figura. Sí. Aquí es honorífica, pero el Estado apoya. Si el niño va a la escuela, se le consigue una beca. Bien. Si el niño necesita atención médica, seguro popular. Si el niño necesita cierta alimentación, bueno, se le busca apoyar con la alimentación o cuando menos con las despensas que el sistema social puede brindar. Entonces, de cierto modo, hay un acompañamiento, no se le deja sola a la familia y claro, también desde el punto de vista emocional se acompaña para que el día de mañana que ese niño o niña tenga que salir de esa familia de acogimiento, pues pueda integrarse a su familia de origen sin ningún problema. Así es, y muy interesante la manera en la que sí existen esos apoyos para promover la participación de las familias como familias sustitutas. Bien lo dice, hay becas, hay seguro médico, de manera de que no sea esa una preocupación, sino que verdaderamente te puedas ocupar de lo que importa o del motivo por el cual esa persona está llegando a tu familia o tú te estás ofreciendo como sustituto, que es el brindarle afecto, el brindarle valores, el brindarle acompañamiento familiar y eso pueda quedar cubierto, ¿no? La cuestión de educación, la cuestión de salud, que es una de las preocupaciones mayores para los padres, ¿no? Sí, claro que el abandono, la desatención o la carencia de esas muestras de afecto en un niño en sus primeros años de vida, dicen los psicólogos, puede trastocarle su vida de adolescente y de adulto. Claro, por supuesto. Entonces, por eso es bien importante nutrirlos, así como se nutren de alimentos los niños, o sea, comida, no sé, bebida, igual el aspecto afectivo, se tiene que nutrir porque de lo contrario el día de mañana le va a hacer falta ese tipo de herramientas que se dan en la niñez, en la etapa temprana, y después van a batallar para tener buenas relaciones con sus semejantes en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, y van a ser más de choque, de confrontación. Por supuesto. Bueno, con regresamos, estamos de vuelta muy pronto, Canal 28, la televisión inteligente. Estamos en Diálogos Judiciales platicando con el tema de la familia sustituta. Estamos con el juez Roberto Treviño. Por favor, no se separen de sus televisores. Volvemos con nuestro último bloque para hacer un cierre de este interesante tema. Muchas gracias por acompañarnos. No se separen de sus televisores, ya regresamos. Ya estamos de regreso en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, un programa que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León produce para crear cultura de la legalidad, poder traer temas importantes para la relación que existe entre las personas de nuestra sociedad con el derecho, y asimismo también para poder traer a la vista de ustedes lo que son las opiniones, la experiencia y el conocimiento de grandes personajes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de grandes personas que se dedican a la labor judicial. En este caso nos acompaña, y muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, el juez Roberto Treviño, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para platicar sobre el tema de la familia sustituta. Si me permite hacer una remembranza de lo que hemos estado platicando, esta familia sustituta se desarrolla dentro de un núcleo social en el que para evitar que las personas lleguen a instituciones de cuidado público, como lo hemos estado mencionando, el DIF, que es verdad que están muy preparados, que tienen prácticamente todas las necesidades de los niños cubiertas, pero el gobierno o las instituciones como entes incorpóreos siempre van a ser faltos de un elemento en particular, que es la realidad y la cercanía que se vive dentro del núcleo familiar, hablando desde la cuestión afectiva, de disciplina, de desarrollo social, del entendimiento que tiene que haber en los niños, de cómo se desarrollan las familias. Y en ese sentido se ha ido supliendo, ¿no? Hay grandes esfuerzos, señor juez, y los hemos estado viendo, desde el DIF, desde el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, desde las entidades federales, estatales y municipales en este tema. Y entre el corte platicábamos de algo que es muy interesante tocar. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha tomado este compromiso hacia las familias del Estado, hacia el desarrollo, hacia el debido desarrollo de las personas, procurando todas estas aristas novedosas que existen dentro del derecho, el interés superior del menor, el juzgar con perspectiva de género, y aparece la creación de los centros de convivencia. ¿De qué manera ustedes como jueces participan en estos centros de convivencia y qué funcionalidad les están otorgando ustedes? Bueno, es un órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado.
es parte de la preocupación del Poder Judicial, inclusive el actual presidente del tribunal ha creado otra unidad en Guadalupe, Nuevo León, Sí. y sigue creciendo, ¿verdad? De cierto modo habrá un tercer lugar también para la convivencia, porque el problema de la crisis familiar, la crisis conyugal ha ido en aumento. Y al ir en aumento, bueno, son necesarias estas herramientas para que los juzgadores también puedan rodear a los niños de estabilidad, de también paz y tranquilidad, y estos lugares se lo brindan, son lugares neutrales, donde los niños pueden ir a estos centros de convivencia familiar. En el caso de la familia sustituta, suponiendo que se dicte con una medida cautelar y que se pueda prever el acceso de los padres biológicos o familia de origen a un derecho de visita, podemos utilizar este centro de convivencia para que ahí se lleve esa convivencia de los niños con sus padres por algunas horas, o que se los lleven y los devuelvan también en cierto momento, o sea, una convivencia supervisada o asistida y una convivencia entrega-recepción. Entonces puede estar presente este centro de convivencia en apoyo a esta institución de la familia sustituta para efectos de ese contacto padres e hijos. En lo cotidiano lo utilizamos porque cuando la familia vive unida, papá y mamá están juntos en el mismo domicilio, bajo el mismo techo, pues conviven cotidianamente. Se ven en la mañana, mediodía, en la tarde, sábados, domingos, etcétera. Pero cuando la familia, que es su derecho de los adultos, decide separarse, que yo creo que es el interés superior del adulto, deciden separarse, pues esos niños se quedan con uno. No se puede dar a los dos, se quedan con uno, generalmente con la mamá, y papá, de cierto modo, quiere tener también certidumbre en la convivencia, promueve los juicios para convivir y se empiezan a descalificar, y una forma como podemos tener información también es a través del centro, para que a través de psicólogos, trabajadores sociales, se lleve a cabo la convivencia, nos mandan reportes y esos reportes nos permiten esa medida cautelar que emitimos, poderla ajustar. Bien. Si hay un trato muy rígido entre el niño y el padre, bueno, vamos a ir, en lugar de la convivencia supervisada, a una terapia de integración para restablecer el vínculo, para corregir ese vínculo y restablecer esa relación padre-hijo. Que está bien la convivencia en la supervisada, bueno, vamos a cambiar la entrega-recepción. Entonces nos ayuda, es una herramienta bastante importante. Al principio nos ayudó el sistema DIF, las primeras convivencias eran en las instalaciones del DIF, pero al crecer la demanda, llamémoslo así, de este servicio, el Poder Judicial, y además viendo la necesidad que fuera un órgano auxiliar del Poder Judicial, creó este centro de convivencia familiar y una unidad posteriormente de evaluación, donde las personas van por decisión del juez, van en el individual o conjuntamente a evaluarse psicológicamente a otra unidad. La Casa de Chocolate es el de convivencia, la Casa de Fresa es la unidad de evaluación, y después nos mandan los reportes. Con base en esos reportes podemos tomar ya decisiones, ya sea de modular la convivencia o regular la custodia, o establecer la necesidad de que los padres sean sujetos, ya no de evaluación, porque ya nos dijeron qué es lo que tienen, sino de terapia ya más focalizada al problema que traen, para efecto de que superen esa problemática, de ser posible, y si no, bueno, ya tocará a ellos mismos poner las acciones legales correspondientes, o el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección. Porque a raíz de esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la estatal, se genera esa figura de Procuraduría de Protección y la Defensoría a nivel municipal, que se encarga también de velar por que ese niño o esa niña sea restablecida en sus derechos. Por ejemplo, me ha tocado asuntos de convivencia donde me dice el papá que el niño no está registrado, no tiene su acta de nacimiento, que otro niño sí tiene su registro, son dos hijos, uno sí y otro no. ¿Qué es lo que hago yo? Aviso a la Procuraduría de Protección o a la Defensoría Municipal, dependiendo la comunidad donde se encuentre, para pedirle que restituya el derecho de identidad de ese niño o esa niña. Citan a los progenitores porque necesitan el certificado de nacimiento para ir a inscribir el nacimiento, que es gratuito el servicio. Sí, así es. Entonces, muchas veces por desidia o por enojo no lo inscriben, entonces se restituye de esa forma. En otros asuntos que me ha tocado también, en el aspecto del derecho de visita, derecho de convivencia, que nos apoyamos también en el centro, como le comentaba, sale a reducir que el niño está enfermo, que el papá tiene seguro social, pero que no lo ha dado de alta. Igual, Procuraduría de Protección, te informo esto para que restituyas en los derechos al niño, ¿verdad? Y le exhorto al padre también, y si no, va a ser responsable de los gastos de curación de ese niño o esa niña. Entonces, es como se trabaja, son medidas cautelares que se toman. Claro.
Y lo interesante y lo que llama la atención es que realmente es un grupo multidisciplinario Claro. de protección a la familia. No únicamente se van a estar estudiando estos problemas desde el punto de vista de lo jurídico, que hablando del tema de la realidad, lo jurídico no lo es todo, siempre nos vamos a quedar cortos en cuanto al enfoque que nosotros le podamos dar a las cosas. Claro. Existe entonces el apoyo de personas especializadas para poder desarrollar esta actividad, como lo son las personas del centro de convivencia. Sí, sí, tenemos psicólogos muy competentes, ya con mucha experiencia, trabajadores sociales, abogados también, que ven el aspecto jurídico ahí de cómo pueden intervenir también, o hasta dónde pueden intervenir, porque hay cosas que le toca al Ministerio Público, hay cosas que le pueden tocar al Procurador de Protección y hay cosas que nos tocan a nosotros. Y hay otras que no nos tocan a nosotros, por ejemplo, en el tema que le estaba comentando de educación o de atención médica, pues yo tengo convivencia y la Corte ha dicho que es para reencauzar las relaciones padre-hijo. No me toca ver por esos temas porque están en el tema de alimentos. Entonces, bueno, le aviso al Procurador de Protección para que deduzca las acciones. Sí. Pero si fuera en tema de alimentos, sí puedo yo, como lo he hecho, dictar sentencia o una resolución donde condeno al papá o a la mamá a que den de alta al niño en el Seguro Social. Y si no, van a pagar los gastos médicos que pueda tener, que se puedan generar con motivo de la atención del niño o la niña. O sea, hay que ver también qué terreno estamos pisando para saber cuándo puedes condenar y cuándo no puedes condenar, pero como autoridad, y así lo dice la ley, tenemos que dar conocimiento a quien sí tiene las facultades para proteger estos derechos de los niños. El Procurador de Protección tiene inclusive, si el niño tiene una situación de riesgo, que no está en lo judicial, pero que le llega noticia a él o a ella, en este caso es un varón, el Procurador de Protección, tomar medidas cautelares con intervención del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no lo hace, lo puede tomar el Procurador de Protección para salvaguardar la integridad de ese niño o esa niña. O sea, hasta dónde nos va llevando ahora el marco legal. Claro. A proteger al niño o la niña. Exacto, ya cambia ese panorama, Claro. de verlo ya no es la relación que existe únicamente entre los padres. El derecho de familia quizá únicamente enfocaba a los adultos, al matrimonio, sino que ahora esa perspectiva nace desde el menor o la niña, niño o adolescente que estuviera involucrado en la familia, Claro. ¿no? Porque lo contrario, como le decía hace rato, sería muy triste tener que tomar una medida represiva. Sí, claro. Por no hacer la atención médica, yo siempre le digo, por segundo puede haber una consecuencia. Sí. Pon la atención médica, porque se necesita la atención médica. Ya después se averiguará quién tenía o no la razón, pero hay que darle la atención médica al niño. Exacto. ¿Verdad? Y ahí es donde viene la principal protección. Sí, principalmente. Bueno, pues, señor juez, ha sido un tema bastante interesante la familia sustituta, cómo realmente tanto las instituciones judiciales, en este caso el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en colaboración y a otras autoridades administrativas, como lo es el Centro de la Familia, el Sistema Integral de la Familia, corrijo, el DIF, han participado en este tema para poder cubrir este derecho humano que tienen los niños de poder participar en una relación familiar. Claro, sana, Entonces, una relación sana familiar. Nosotros nos basamos mucho en los lineamientos que las magistradas nos dan en las sentencias que emiten, sí. las propias directrices que el presidente nos da también como parte de las actividades que tenemos que realizar. Y claro, la legislación y tratar de atender lo mejor posible a las familias para que resuelvan sus problemas. Así es, pues ha sido un gusto que nos comparta este tema. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar al pendiente de nosotros. Esto fue Diálogos Judiciales con el tema de la familia sustituta con el juez Roberto Treviño. Continúen viendo la programación de Canal 28, la televisión inteligente, que seguimos en este esfuerzo de crear contenido para hacer cultura de legalidad y cultura en general, así que no dejen este tema, no lo echen en saco roto, platíquenlo en sus casas, platíquenlo en sus familias, llévenlo a sus reuniones, para eso realmente creamos este contenido, es para ustedes, así que síganos acompañando, nos veremos la próxima semana. Esto fue Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente.